Si alguien te dice esta frase exacta, no es casualidad. No fue un error, fue una herida hecha a propósito. Y lo más inquietante es que esa persona sabe exactamente lo que está haciendo, aunque finja lo contrario. Porque hay palabras que no solo se dicen, se usan como armas silenciosas. Detente ahora. Respira profundo. Observa sin reaccionar. Recupera tu poder. Algunas frases no surgen por descuido, ni por torpeza momentánea, ni siquiera por un impulso incontrolable. Hay palabras que se construyen lentamente en el interior de una persona, como si fueran ensayadas en silencio antes de ser pronunciadas. Estas frases llevan consigo una carga emocional específica, una intención que, aunque no siempre es evidente a primera vista, está cuidadosamente dirigida hacia quien la recibe. No son accidentales, son elecciones. Cuando alguien pronuncia una frase que hiere de manera precisa, casi quirúrgica, no está simplemente hablando, está actuando desde un lugar interno donde ya ha evaluado, comparado y decidido. Esa frase, en particular, suele tocar un punto sensible, algo que quizás tú mismo no habías expresado abiertamente, pero que la otra persona ha percibido, consciente o inconscientemente. Y ahí es donde radica su poder. No es solo lo que se dice, sino dónde impacta. Muchas personas creen que el daño emocional ocurre únicamente en momentos de ira explosiva, en discusiones intensas o en palabras gritadas. Pero la realidad es más compleja. Las heridas más profundas, en muchos casos, provienen de frases dichas con calma, con una aparente normalidad que desarma cualquier defensa. Es precisamente esa serenidad lo que hace que la frase sea más inquietante, porque sugiere que no fue un arrebato, sino una intención sostenida. El lenguaje, en este contexto, se convierte en una herramienta, no una herramienta de comunicación, sino de proyección. Quien utiliza ciertas frases repetidamente no está intentando entenderte, ni acercarse a ti. Está más bien colocando sobre ti algo que le pertenece: inseguridad, frustración, resentimiento o incluso envidia. Pero lo hace de una forma indirecta, disfrazada de comentario casual o de observación inocente. Y aquí aparece un detalle importante: la repetición. Una frase que se dice una vez podría interpretarse como un error. Pero cuando aparece una y otra vez, en distintos momentos, con ligeras variaciones pero con la misma esencia, deja de ser coincidencia. Se convierte en un patrón. Y los patrones nunca son accidentales. Este tipo de comportamiento revela algo más profundo sobre la persona que habla. Indica que hay un proceso interno no resuelto, una tensión que no ha sido reconocida ni integrada. En lugar de enfrentar esa incomodidad interna, la persona encuentra una salida más sencilla: externalizarla. Y tú, en ese momento, te conviertes en el recipiente de esa descarga emocional. Sin embargo, el verdadero impacto de estas frases no depende únicamente de quien las dice, sino también de cómo son recibidas. Si no hay conciencia, es fácil internalizarlas, aceptarlas como verdades, permitir que definan tu percepción de ti mismo. Y ese es el punto exacto donde la intención inicial se completa. No solo se ha lanzado la herida, sino que ha sido aceptada. Pero cuando desarrollas una mirada más profunda, cuando comienzas a observar no solo las palabras, sino el contexto, el tono, la repetición y el momento en que aparecen, algo cambia. Empiezas a notar que esas frases no hablan de ti tanto como parecen. Empiezan a perder su poder. Comprendes entonces que no todo lo que se dice tiene como objetivo comunicar. Algunas palabras buscan provocar, otras buscan desestabilizar, y algunas, las más sutiles, buscan marcar una diferencia de poder emocional. Y reconocer esto no te vuelve desconfiado, te vuelve consciente. Porque al final, entender que ciertas frases no son accidentales es recuperar una parte esencial de tu claridad. Es darte cuenta de que no estás obligado a aceptar cada palabra como una verdad. Es elegir observar antes de reaccionar. Y en ese espacio, entre lo que se dice
y cómo decides interpretarlo es donde realmente reside tu libertad. El lenguaje no siempre cumple la función noble que se le atribuye. No siempre conecta, no siempre aclara, no siempre acerca. En muchas ocasiones, el lenguaje se transforma en algo más sutil y al mismo tiempo más peligroso, una forma de agresión que no deja marcas visibles, pero que impacta profundamente en la estructura emocional de quien lo recibe. Es una agresión silenciosa, encubierta, que no necesita elevar el tono para ser efectiva. Hay palabras que no buscan ser entendidas, sino sentidas, y no en el sentido de empatía o cercanía, sino en el de incomodidad, duda, incluso dolor. Este tipo de lenguaje no aparece como un ataque frontal. No es evidente, no es directo. Se presenta como una observación aparentemente inocente, como una crítica disfrazada de consejo, o como una frase ambigua que deja al otro en un estado de confusión. La clave de esta forma de agresión está en su ambigüedad. Quien la utiliza rara vez asume responsabilidad por el impacto de sus palabras. Si se le confronta, puede retroceder fácilmente, negar la intención o incluso culpar a la otra persona por malinterpretar. Y así, el daño queda sin nombre, sin reconocimiento, pero no por eso es menos real. Este tipo de lenguaje opera en un nivel más profundo que la simple comunicación. Actúa sobre las inseguridades, sobre las dudas internas, sobre aquellas partes de la identidad que aún no están completamente consolidadas. Es como si las palabras encontraran pequeñas grietas y se filtraran por ellas, expandiendo lo que ya estaba latente. Lo más inquietante es que muchas veces este tipo de agresión no es plenamente consciente. La persona que la ejerce puede no reconocerse como alguien que hiere. Puede incluso considerarse honesta, directa o simplemente sincera. Pero en el fondo, hay una desconexión, una incapacidad de reconocer el efecto emocional que sus palabras generan en los demás. El lenguaje, en este sentido, se convierte en un vehículo de proyección. Lo que no se puede aceptar internamente, lo que resulta incómodo o doloroso de reconocer en uno mismo, se desplaza hacia el otro. Y ese desplazamiento no ocurre de forma evidente, sino a través de frases cuidadosamente posicionadas, cargadas de un significado que va más allá de lo literal. Por ejemplo, una frase que cuestiona constantemente tus decisiones no solo está hablando de tus elecciones, está, en muchos casos, reflejando la inseguridad de quien la dice. Una observación que minimiza tus logros puede estar revelando una sensación interna de insuficiencia en la otra persona, pero en lugar de asumir esa emoción, se proyecta hacia afuera, utilizando el lenguaje como medio. El problema es que esta forma de agresión es difícil de detectar en el momento. No activa una respuesta clara de defensa, porque no es lo suficientemente explícita como para justificar una reacción inmediata. Y ahí reside su eficacia, en su capacidad de pasar desapercibida mientras deja una huella. Con el tiempo, sin embargo, estas pequeñas intervenciones verbales comienzan a acumularse. Generan una sensación persistente de incomodidad, de inseguridad, de estar siendo evaluado o juzgado constantemente. Y aunque cada frase, por separado, pueda parecer insignificante, en conjunto construyen un patrón que afecta la percepción que tienes de ti mismo. Frente a esto, la conciencia se convierte en una herramienta fundamental. No se trata de volverse hipersensible ni de interpretar cada palabra como un ataque, sino de desarrollar una capacidad de observación más afinada, de notar no solo lo que se dice, sino cómo se dice, cuándo se dice y qué efecto tiene en ti. Porque cuando reconoces que el lenguaje puede ser utilizado como una forma de agresión, dejas de ser un receptor pasivo, empiezas a establecer límites internos. Ya no aceptas automáticamente cada frase como válida o verdadera. Comienzas a filtrar, a cuestionar, a tomar distancia. Y en ese proceso, algo esencial se transforma. El lenguaje del otro deja de tener el poder de definirte. Ya no se convierte en una voz interna que repite sus juicios. Se queda donde pertenece, fuera de ti.
comprender esto no elimina la existencia de ese tipo de lenguaje, pero sí reduce su impacto. Te permite ver más allá de las palabras, identificar la intención oculta y, sobre todo, proteger tu equilibrio interno, porque al final, no todas las heridas se hacen con acciones visibles. Algunas se construyen con frases, con tonos, con silencios cargados de significado. Y aprender a reconocer esa dimensión del lenguaje es, en sí mismo, un acto de lucidez. Quien hiere con palabras, rara vez se percibe a sí mismo como alguien que está causando daño deliberado. En su propia narrativa interna, sus frases suelen estar justificadas, suavizadas o incluso transformadas en actos de honestidad o realismo. Esta autojustificación no es casual, sino una forma de proteger su propia imagen, de evitar el conflicto interno que surgiría si reconociera plenamente la intención detrás de sus palabras. Dentro de cada persona existe una necesidad profunda de coherencia interna, de verse a sí misma como alguien correcto, razonable, incluso justo. Cuando sus acciones o palabras contradicen esa imagen, se genera una tensión psicológica difícil de sostener, y es precisamente ahí donde aparece la justificación, como un mecanismo que reorganiza la percepción de la realidad para que el comportamiento dañino no parezca tan grave, o incluso parezca necesario. Así, una frase que hiere puede ser reinterpretada por quien la dice como una forma de decir la verdad, como una manera de ayudar al otro a ver algo que supuestamente no quiere aceptar. Bajo esta lógica, el daño deja de ser el centro de atención, y la intención se reviste de una aparente nobleza. Pero esta reinterpretación no elimina el impacto emocional, solo lo oculta detrás de una capa de racionalización. En muchos casos, esta justificación está profundamente ligada a emociones no resueltas. El resentimiento, por ejemplo, no siempre se expresa de forma directa. Puede acumularse en silencio durante largos periodos, alimentado por comparaciones, expectativas no cumplidas o heridas pasadas. Cuando finalmente encuentra una vía de salida, no lo hace necesariamente en forma de confrontación abierta, sino a través de comentarios sutiles, frases que contienen una carga emocional que va más allá de lo evidente. La persona que hiere, entonces, no siente que está atacando sin motivo. Desde su perspectiva, hay una razón, una historia interna que valida su comportamiento. Puede pensar que está respondiendo a una injusticia, que está equilibrando una relación, o incluso que está protegiéndose. Pero lo que no siempre reconoce es que esa respuesta no está dirigida al presente, sino a una acumulación de experiencias pasadas que no han sido procesadas adecuadamente. Este fenómeno también se relaciona con la dificultad de asumir responsabilidad emocional. Reconocer que una palabra ha causado daño implica aceptar que uno tiene la capacidad de afectar profundamente a otro. Y esa aceptación no siempre es cómoda. Requiere una mirada honesta hacia uno mismo, una disposición a cuestionar las propias intenciones y a enfrentar posibles sentimientos de culpa. Para evitar ese malestar, la mente recurre a mecanismos que desvían la atención. Puede minimizar el impacto de la frase, atribuir la reacción del otro a una sensibilidad excesiva, o incluso invertir los roles, posicionándose como la parte afectada. De esta manera, se mantiene intacta la autoimagen, pero a costa de negar la experiencia del otro. Lo más complejo de este proceso es que, al estar sostenido por estas justificaciones internas, puede repetirse una y otra vez sin ser cuestionado. La persona no percibe un problema en su comportamiento, porque cada acción está respaldada por una explicación que le resulta coherente. Y así, el patrón se consolida. Para quien recibe estas palabras, esta dinámica puede resultar desconcertante. Hay una sensación de que algo no encaja, de que el daño es real pero difícil de señalar con precisión. Y cuando se intenta abordar el tema, la respuesta suele reforzar la confusión, negación, justificación o incluso reproche. Sin embargo, comprender este mecanismo no implica aceptarlo pasivamente. Al contrario, permite tomar distancia, dejar de buscar validación en quien no está dispuesto a reconocer el impacto de sus acciones. Permite entender que no todas las personas están en el mismo nivel de conciencia emocional,
y que algunas operan desde lugares internos donde la autocrítica aún no ha sido desarrollada. Esta comprensión también abre la puerta a una forma diferente de posicionarse. En lugar de reaccionar desde la herida, se puede observar la dinámica con mayor claridad. Se puede reconocer que detrás de cada frase dañina hay una estructura interna que la sostiene, una necesidad de justificar, de proteger una imagen, de evitar un conflicto interno. Y en ese reconocimiento se recupera una parte importante del poder personal. Porque ya no se trata solo de lo que se dice, sino de cómo eliges interpretarlo. Ya no se trata de intentar cambiar al otro, sino de decidir hasta qué punto permites que su forma de ver el mundo influya en la tuya. Al final, quien hiere con palabras y se justifica constantemente no está necesariamente en paz consigo mismo. Y entender eso no excusa el daño, pero sí lo coloca en un contexto más amplio. Un contexto donde la claridad se convierte en una forma de protección, y donde la conciencia marca la diferencia entre absorber el golpe o simplemente verlo venir. Reconocer patrones verbales no es simplemente prestar atención a lo que alguien dice en un momento aislado, sino desarrollar una sensibilidad más profunda hacia la repetición, la intención y el efecto acumulativo de ciertas palabras a lo largo del tiempo. Es un proceso que exige observación, memoria emocional y, sobre todo, una disposición a ver más allá de la superficie de la comunicación cotidiana. Al principio, muchas de estas frases pasan desapercibidas. Se integran en la conversación como comentarios normales, incluso como parte de la dinámica habitual entre dos personas. Pero con el tiempo, algo comienza a sentirse diferente. No es necesariamente una frase en particular, sino la recurrencia de un mismo tono, de una misma insinuación, de una misma dirección en el contenido. Es como si, detrás de distintas palabras, existiera un mismo mensaje constante. Ese mensaje repetido es el núcleo del patrón. Puede manifestarse como una crítica constante, como una forma de minimizar, como una duda persistente sobre tus decisiones o capacidades. Y aunque cada expresión individual pueda parecer insignificante o incluso justificable en su contexto, la repetición revela algo más estructurado. No se trata de momentos aislados, sino de una forma de relacionarse. La mente humana tiende a buscar coherencia. Cuando algo se repite, comienza a construir una narrativa en torno a ello. Si no hay conciencia, esa narrativa puede volverse interna. Empiezas a anticipar esas frases, a esperar ese tipo de comentarios, incluso a ajustar tu comportamiento para evitarlos. Y sin darte cuenta, el patrón verbal del otro comienza a influir en tu propia forma de pensar. Por eso, reconocer estos patrones es fundamental, no para generar conflicto, ni para reaccionar impulsivamente, sino para recuperar claridad. La claridad de entender que lo que estás percibiendo no es una exageración ni una sensibilidad excesiva, sino una secuencia consistente de estímulos que tienen un impacto real. Este reconocimiento implica también diferenciar entre contenido e intención. Dos personas pueden decir la misma frase, pero con significados completamente distintos. En un caso puede haber preocupación genuina, en otro, una crítica encubierta. La diferencia no siempre está en las palabras mismas, sino en el contexto, en el tono, en el momento en que se dicen y en la historia previa de la relación. Cuando comienzas a observar estos elementos, los patrones se vuelven más evidentes. Ya no necesitas una confirmación externa para validar lo que sientes. Puedes identificar por ti mismo cuando una interacción sigue una línea repetitiva que no es saludable. Y ese es un punto de inflexión importante, porque rompe con la tendencia a normalizar lo que en realidad es dañino. Otro aspecto clave es el efecto acumulativo. Una sola frase puede no tener un impacto significativo, pero cuando se repite en diferentes formas a lo largo del tiempo, comienza a moldear la percepción interna. Es como una gota que cae constantemente en el mismo lugar. No es la intensidad de cada gota lo que genera el cambio, sino la persistencia. Este efecto acumulativo puede llevar a una erosión silenciosa de la confianza en uno mismo. Empiezas a cuestionarte, a dudar,
a sentir que tal vez hay algo de verdad en esas palabras. Y ahí es donde el patrón cumple su función más profunda. No solo afecta el momento presente, sino que altera la relación que tienes contigo mismo. Sin embargo, cuando desarrollas la capacidad de reconocer estos patrones, también desarrollas la capacidad de interrumpirlos. No necesariamente cambiando al otro, sino cambiando tu forma de responder. La repetición deja de ser invisible, deja de operar en segundo plano, se vuelve consciente. Y en esa conciencia aparece una nueva posibilidad, la de elegir. Elegir no internalizar cada comentario, elegir establecer límites internos, elegir no participar en dinámicas que se repiten de forma dañina. Esta elección no siempre es fácil, porque implica cuestionar relaciones, hábitos y formas de interacción que pueden estar profundamente arraigadas. Pero también es una forma de proteger tu equilibrio emocional. Porque una vez que ves el patrón, ya no puedes ignorarlo completamente. Puedes decidir cómo actuar frente a él, pero ya no estás en la misma posición de vulnerabilidad que antes. Reconocer patrones verbales es, en esencia, un acto de atención sostenida. Es aprender a escuchar no solo con los oídos, sino con la experiencia acumulada. Es conectar los puntos entre distintas conversaciones, distintos momentos, distintas emociones. Y al hacerlo, construir una comprensión más completa de lo que realmente está ocurriendo. En última instancia, esta habilidad no solo te protege del daño repetido, sino que también te permite relacionarte de manera más consciente. Te da la posibilidad de distinguir entre lo que nutre y lo que desgasta, entre lo que construye y lo que erosiona. Y en esa distinción se encuentra una forma más sólida de cuidar de ti mismo sin necesidad de confrontaciones constantes, sino desde una claridad interna que no depende de la aprobación externa.